La señal que conecta. Saludos, muy buenas tardes. Yo soy Rafael Ovalles y esto es Portada Digital, que hoy cuenta con la presencia del doctor Pablo Mateo, urólogo y en calidad de su profesión ha sido presidente en 2 ocasiones de la Sociedad Dominicana de Urología. Con él vamos a tratar temas varios. Yo había hablado de cáncer de próstata, porque ¿qué sucede? Yo particularmente siento que cuando se habla de un urólogo, la gente nada más piensa si es hombre en cáncer de próstata o asuntos urinarios. Y las mujeres, yo nunca he oído decir, una mujer es muy extraño, que una mujer diga, tengo que ir al urólogo. Es posible que yo esté equivocado y debe ser así, pero el doctor, ¿por qué las mujeres no hablan de urología y del urólogo y cosas? Ya. O usted como profesional del área dirá que sí, pero generalmente yo lo que oigo es hablar, el urólogo, cáncer de próstata. Sí. Bueno, primero de todo, saludos a todos, muy buenas tardes. Primero, agradecer a Dios que nos permite estar aquí, como siempre lo hago. La urología abarca tanto el hombre como la mujer, pero como tú acabas de decir, siempre se concentra en la próstata. Pero, por ejemplo, nosotros operamos mujeres de problemas de piedras o cálculos o Cálculo, sí. litiasis en vías urinarias. Vías urinarias abarca desde riñón, los uréteres, la vejiga y la uretra. Ese sistema lo maneja el urólogo. Pero también nosotros operamos mujeres con problemas de tumores o de cáncer de riñón. Pero esas mujeres también que tienen problema, por ejemplo, de un tumor de vejiga, también la operamos nosotros. Las mujeres que tienen problemas de incontinencia urinaria, la mayoría de esas mujeres también la operamos los urólogos. O sea, menciono ese sistema porque todas esas patologías, todas esas enfermedades, las maneja el urólogo. O sea, que la mujer también visite el urólogo, no con la frecuencia que lo hace el hombre, porque tenemos entonces otro sistema que en la mujer lo maneja el ginecólogo. Exacto. Entonces, nosotros manejamos 2 sistemas en el hombre, el sistema urinario y el sistema genital. Ajá. Pero en la mujer manejamos el sistema urinario y entonces el sistema genital ya lo maneja el ginecólogo. Pero sí tratamos muchas mujeres, no con esa frecuencia porque no son tan frecuentes esas patologías. Una de las causas que nosotros vemos con más frecuencia en la mujer en la consulta son las infecciones recurrentes de vías urinarias. Recurrentes quiere decir Permanentemente que son están apareciendo. que hacen infecciones con recurrencia, con repetición. Cuando eso ocurre, esas mujeres que hacen más de 4 o 5 infecciones urinarias al año, hay que investigarla, porque no es normal. Aunque es importante decir que en la mujer las infecciones son más frecuentes porque desde el punto de vista anatómico, el conducto de la orina es muy corto en la mujer, es mucho más corto que en el hombre, y eso da tiempo que Bueno, el las hombre tiene una salida, una prolongación en Sí, el conducto. exacto, sí, la uretra es mucho más larga, desde la vejiga hasta el exterior, entonces las bacterias se le hace más difícil ascender y producir una infección. En la mujer no. La mujer tiene mucho más infecciones desde el punto de vista anatómico, pero también porque las mujeres son muy responsables, tienen mucha carga en el día de hoy, porque tiene que ser madre, esposa, consejera, también tiene que trabajar y peor aún. Muchas veces las mujeres en el trabajo, si van al baño, van con temor, porque a veces les llama la atención que tanto van al baño.
Entonces, todos esos factores intervienen en que esas infecciones de orina sean mucho más recurrentes. De hecho, muchas mujeres viven deshidratadas porque no toman líquido evitando ir al baño en el trabajo. Entonces, eso también es un factor que ayuda a que las infecciones sean mucho más recurrentes. Hay una cosa, ahora que usted dice mucha carga, generalmente oigo decir a las mujeres o las mujeres que tienen un descenso de un órgano. Esos descensos, dependiendo del órgano, van para los urólogos. Lo que pasa que depende porque ¿Y qué es un descenso? Porque a veces dicen, hice demasiado fuerza. el tuve un descenso es una debilidad, vamos a decirlo así, una debilidad del piso pélvico. El piso pélvico es donde está la vejiga. Entonces, esa parte se debilita. Eso generalmente ocurre en mujeres que tienen múltiples partos. O mujeres que están en sobrepeso también, no hacen ejercicio, entonces se debilita. Pero los partos generalmente son los que producen este tipo de condición. Muchas veces, dependiendo de cuál sea la causa de la incontinencia, que también esto puede producir incontinencia, entonces muchas veces la maneja el ginecólogo. Por eso hay que estudiar bien cuál es la causa de la incontinencia de orina en la mujer para saber si la maneja el urólogo o la maneja el ginecólogo. Perfecto. Doctor, ¿y por qué en nuestro país los hombres tienen tanta ignorancia sobre la salud sexual? Mira, Y muchos mitos. no solamente de la salud sexual, yo pienso que estamos en una crisis de educación general, Sí, claro. no solamente de educación De sexual. acuerdo con usted. Y es penoso, es lamentable, y esa es una de los aspectos que identifica a una sociedad, cuando hay educación o cuando no hay educación. Lamentablemente, nosotros tenemos una población muy alta, falta de educación en todo el sentido de la palabra, no solamente Generalizado. no sí. solamente de la parte sexual, ahí todavía es peor aún, es más grave la situación, porque no hay educación sexual. Y por eso... Y cargada de mitos, o sea... Exacto, y de mitos y también de comportamiento, porque la mayoría de los problemas que hay dentro de las parejas, precisamente, es porque la mayoría de los hombres no saben manejarse en ese aspecto. Y ahí vienen los conflictos, vienen las inconformidades y bueno, una serie de cosas. Y eso se ha tratado y nosotros como profesionales y los psicólogos, los terapeutas sexuales han trabajado en eso, pero bueno, aportan su granito de arena, pero hay una sociedad muy amplia que muchas veces no le interesa. Si por ejemplo nosotros ahora mismo damos un consejo, una orientación de salud sexual y vamos a decir, la subimos a las redes, a lo mejor la ven 2 o 3 personas. Ahora, si yo hago una morbosidad, lo más probable es que voy a tener cientos de miles. Entonces... Que eso es parte de la ignorancia, de la falta de la educación. Pero ahí es donde voy. Yo respeto mucho el trabajo de todo el mundo y lo que hace, pero nosotros tenemos una sociedad muy limitada lamentablemente, y lo que ven a diario son situaciones que no le aportan absolutamente nada en su crecer como ser humano, desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista de progreso. ¿Cómo un ser humano puede progresar cuando lo que pasa el día entero es viendo cosas que no le aportan y cosas que son... No lo educan, no lo forman. Que son la mayoría de las veces son falsas, no son así, pero eso es lo que vende. Entonces, lamentablemente eso es lo que está pasando y eso es lo que está limitando a que muchos jóvenes que están subiendo ahora, que es el futuro del mundo, también crezcan con esa mentalidad, lamentablemente. Todo lo contrario, yo diría. Quizás aumente la falta de educación en ellos Sí, y claro. de conocimientos. No quiere dejar dicho que usted no lo oiga hablando muchas veces de banalidades y si hablan de pornografía pues tienen una mayor participación, pero cuando se van a los problemas sociales, económicos y cosas, es nulo. Tú has mencionado algo importante, que es la pornografía. Y cuando se habla de educación sexual, y es grave lo que voy a decir,
La mayoría de la juventud confunde la educación sexual con la pornografía. Entonces, es un problema serio. Exacto. Serio. ¿Y qué está pasando con la pornografía? Que está produciendo adicción en jóvenes. Por eso, incluso muchos jóvenes, tanto hombres como mujeres, más hombres que mujeres, ni le interesa a veces tener una pareja, porque se hacen adictos a la pornografía y eso Y esas son sus parejas. esas son su pareja. Y de hecho, no tenemos así, pero sí hay algunos estudios donde muchos jóvenes tienen problemas a nivel laboral porque tienen que salir 4 y 5 veces al baño por la pornografía. Y eso pasa también con muchas mujeres. Entonces, muchas veces esa juventud confunde en que la pornografía es educación sexual. O sea, no saben diferenciar una cosa de la otra. Claro. Y eso está trayendo mucho inconveniente también en parejas casadas jóvenes, porque se hacen con una adicción a la pornografía y no le interesa la pareja. Y esos jóvenes buscan ayuda, pero cuando se hace una investigación más profunda, pues se diagnostica que el paciente tiene un problema de adicción a la pornografía y por eso no le interesa estar con la pareja. Perfecto. Entonces, yéndonos a lo que dije en principio, ¿más mujeres o más hombres acuden a sus consultas? No, más hombres. Más hombres, sí. Pues vamos a empezar. De acuerdo, de acuerdo. Precisamente, pienso que lo más preocupante es justamente lo que tiene que ver con el cáncer de la próstata y también está el asunto de la debilidad Debilidad muscular. muscular penel, de pene, peniana. No, te digo muscular porque, por ejemplo, la comunicación es básica en todo y creo que cuando no hay comunicación no funcionan las cosas. Entonces, en las consultas, muchas veces cuando el hombre va, no, yo vengo a un chequeo de rutina, y muchas veces se van y no dicen la causa de la consulta. Porque le da vergüenza. Entonces, cuando lo dicen, doctor, yo estoy más o menos bien, pero estoy bien, pero yo quiero estar mejor, pero bueno. Pero si estás bien. No, pero uno no entiende a veces. Yo les saco la información. Pero lo que quiero decir, y yo sé que este es un programa que lo ven cientos, miles de personas, que usted tiene que ser claro cuando usted va a la consulta, porque el médico le saca la información, pero muchos médicos lo dejan así. Entonces, si usted va a una consulta porque tiene alguna dificultad, lo ideal es que usted diga, yo vengo aquí por tal y cual cosa. Me preocupa esto y quiero ver si tiene solución y cuál es la razón. Cuando se hace una pregunta directa, así, una causa de consulta, es mucho más fácil hacer un diagnóstico preciso y un tratamiento efectivo. Cuando las cosas se dicen así, como que no importa, porque es lo último que menciona. Un relajo, una sonrisita. Exactamente, entonces se queda a sí mismo. Sí. Usted tiene que ir a la consulta. Lo primero, lo más importante es que siento dificultad para tener una actividad sexual, por ejemplo. Entonces ya el médico sabe dónde se va a concentrar. Pero si usted trata eso muy superficial, así mismo se trata en la consulta. Entonces es una recomendación de que cuando usted vaya a la consulta, pues diga las cosas por prioridad y por orden de lo que más le preocupa realmente. Tengo entendido que el cáncer de próstata, su desarrollo es como un poco lento o tarda, algo así. Y que cuando se descubren síntomas tarde, entra ya en una parte sumamente peligrosa. Mira, el cáncer de próstata es una enfermedad, yo digo muy compleja, porque te voy a decir algo. En estos días se aprobó una ley en China. Y tú me dices, ¿y qué tiene que ver esto con lo que yo estoy diciendo? Acuérdese que estamos viviendo un mundo globalizado. Sí, una ley que ninguna persona que no esté certificado no va a poder hacer ninguna publicación ni de medicina, ni de economía, ni de derecho. O sea, ningún escrito, ninguna opinión, No. externar opiniones. Externar opiniones. Ese no es su fuerte. No, que no está certificado para eso. Exacto. Entonces, que tenemos un problema grave, serio, con las redes, porque todo el mundo opina para ganar seguidores.
individuos que no han pasado por una universidad. Ya son periodistas, dicen, No, y de comunicadores. todo, de todo. Sí. Entonces empiezan a pasar informaciones de urología, de terapia, de psicología, pero no han ido a una universidad. ¿Por qué menciono eso? Porque yo he visto individuos que no tienen ningún tipo de profesión opinando de problemas de cáncer, no de próstata, de cáncer, que eso es grave. En sentido general, sí. Que eso es grave, entonces, pero son personas que tienen millones de seguidores, entonces la gente se lleva de eso. Y menciono eso de China para que la gente tenga un poquito de concepto, de idea, de que una persona que no sea profesional no se lleve de esa persona. No te puede orientar, no te puede ayudar. Claro. Entonces, esas personas, como usted dice, tienen miles de seguidores. Hablando del cáncer, yo no sé si tú viste la semana antepasada que murió un joven que tocaba en una orquesta. Era cantante de una orquesta. 38 años, con un cáncer metastásico. Eso quiere decir que ese joven desarrolló ese cáncer a lo mejor a los 34, a los 35 años, a los 36. No se diagnosticó y cuando lo vinieron a diagnosticar ya tenía metástasis en los huesos, en el cerebro, en el hígado, no sé. Ya el cáncer no solamente era prostático, sino que iba para allá. Exactamente. Y probablemente nunca se sintió ningún síntoma en ese trayecto. Entonces, ¿dónde está el problema del cáncer de próstata? Que el cáncer de próstata por encima de un 95, un 96% no da ningún síntoma cuando inicia, a menos que coexista, o sea, que haya otra condición que produzca síntomas y ese paciente va a la consulta, se le hacen análisis, se le hacen estudios y se detecta el cáncer. Pero el cáncer como tal, si el cáncer inicia y la próstata no ha crecido, que son dos patologías, son dos enfermedades totalmente diferentes. El crecimiento, correcto. El crecimiento es una cosa, la inflamación es otra y el cáncer es otra cosa, que muchas veces tampoco el paciente lo entiende, pero también nosotros tenemos que explicarle al paciente qué es lo que tiene. Entonces, cuando el cáncer inicia en una próstata normal, que no ha crecido, que no produce ninguna sintomatología para orinar, el cáncer no produce ningún síntoma, pero peor aún, no produce síntomas y muchas veces, entre un 15 y un 20% de esos pacientes, cuando se hacen el análisis en sangre de PSA, que muchas personas saben que es el análisis de la próstata en sangre, sale dentro de los parámetros normales. ¿Y qué hacen muchos individuos que incluso son profesionales? Llaman al laboratorio, sabe que hacen análisis a domicilio. A mi PSA, fulano, que por eso los amigos míos casi no son pacientes míos, ninguno, porque yo digo, no, por teléfono ni por WhatsApp usted me va a consultar a mí. Claro que no. Vaya a otro urólogo que lo consulte por WhatsApp. Fulano, yo tengo el PSA en 2, que tú creas, no, eso está bien, no te preocupes, pero a lo mejor tiene un cáncer. Entonces, el cáncer, para diagnosticarlo, necesitamos hacer un examen físico del paciente. Y muchas veces, aunque el análisis de sangre esté normal, a veces tenemos que hacer una sonografía o una resonancia de próstata donde encontramos el cáncer. Y constantemente estamos diagnosticando pacientes con cáncer de próstata que no tienen síntomas y que el PSA está dentro del rango normal. Entonces, esto es importante porque usted tenga un análisis dentro del parámetro normal, no quiere decir esto, que usted no pueda estar cruzando con un cáncer de próstata. Y el tacto rectal, ¿qué tan efectivo es? Mira, para mí como urólogo, no el tacto rectal, sino el examen físico. Cuando hablamos de examen físico... General. Exacto, como urólogos, para mí es básico, es básico. Lógicamente, yo le digo al paciente si está de acuerdo con que le haga el examen físico. El examen físico que yo hago como urólogo es examinar los genitales del paciente, el pene, los testículos, palparlo, hacerle un tacto rectal. ¿Por qué? Porque muchos pacientes van a la consulta, una sonografía, un análisis, ya, pero el paciente a veces tiene una hernia. Una hernia es una debilidad en la pared, que aunque es de cirugía, pero lo podemos diagnosticar. Pero el paciente puede tener una lesión en el pene que puede ser un inicio de cáncer de pene, que si yo no lo veo, el paciente... Que ese otro tipo de cáncer, que no es necesariamente que no es el de próstata, no, el cáncer de pene. Pero también puede tener una alteración a nivel testicular que el paciente
lo ve como normal, pero a lo mejor tiene un tumor en el testículo. Claro. Eso es solamente mirando y palpando. Cuando hacemos un tacto rectal en el paciente, no solamente vamos a palpar la próstata. En un tacto rectal yo observo y veo si el paciente tiene alguna lesión en el glúteo, que muchas veces tienen hongos y no se dan cuenta. Pero cuando ya hago un tacto rectal también yo Eso voy a... en el ano. Eso en el ano, exacto. O en el útero, en las nalgas de manera total. Sí, en el ano, en la parte del ano. Me refiero al hongo, me refiero a eso. El hongo en los glúteos, en las nalgas. Glúteos, sí. Exacto. El hombre puede tener hongo y no saberlo porque no se lo puede ¿Y observar. ese hongo puede penetrar? No es que puede penetrar, pero ya uno le recomienda que visite un dermatólogo cuando observa eso. Pero cuando hacemos un tacto rectal, también nosotros ahí podemos darnos cuenta si ese paciente está cursando con una hemorroides o si tiene un sangrado rectal que puede estar relacionado con un cáncer en el recto. Pero también palpamos la próstata o vemos si tiene una fístula anal. O sea, toda esa patología que te he mencionado la podemos ver en un examen físico. Entonces, eso que se ha vendido, no, que ya no es necesario, realmente no es así. Porque eso es semiología médica. La semiología médica es una materia que nos dan como médicos, donde tenemos que examinar al paciente. Obvio. ¿Me entiende? O sea... Usted no puede hablar de lo que no conoce. Entonces... No, y a veces una sonografía nos ayuda, pero no es igual cuando usted observa, cuando usted palpa y puede ver el tejido y decirle al paciente, no, aquí hay algo que no es normal, vamos a investigar esta parte que está aquí. Pero hay algo que le ayuda más en estos momentos, que tiene que ver con por ejemplo, las imágenes y eso, con la tecnología, sí, la modernidad, le puede ayudar a descubrir cosas antes de... Indiscutiblemente. Lo que pasa es que todo se hace por paso. Por ejemplo, cuando yo evalúo un paciente que me dice que tiene ciertas molestias para orinar, por ejemplo, con un análisis dentro del parámetro normal, hacemos un examen físico como lo describí hace un momentito, encuentro una próstata grande o mediana con alguna zona sospechosa. Entonces, en ese paciente yo hago una batería de análisis, hacemos una sonografía, pero muchas veces hay que hacer una resonancia. Y a veces en ese paciente hay que hacer una biopsia también. O sea, va a depender dependiendo de lo que vaya encontrando. Exactamente. ¿No? O sea, las imágenes son importantísimas, son imprescindibles para nosotros poder tener un diagnóstico preciso en la mayoría de los pacientes. O sea, que esa parte es muy importante también. Correcto. Vamos a pausar y entonces cuando retornemos de nuevo, estaremos con el doctor Pablo Mateo y ustedes tendrán la oportunidad de hacer preguntas o inquietudes cortitas a través del 809-685-0504, teléfono de nuestro estudio. En Copnama, cada historia comienza contigo, nuestro socio. Porque eres el centro de nuestra cooperativa. Todo lo que hacemos nace de tu confianza y tu esfuerzo. Tu bienestar nos inspira. Tu crecimiento es nuestra meta. Y juntos seguimos construyendo futuro. Porque aquí el socio es el corazón de todo lo que hacemos. Copnama, un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional. Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor, agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana, colaborando con la creación de más y mejores empleos y posicionando la industria dominicana en los mercados internacionales. Hecho en República Dominicana. Bien, continuamos con el doctor Pablo Mateo. En principio nada más hablamos de su doctorado en medicina, pero especialidad urología. Luego, viendo y chequeando sus conocimientos
científicos, pues vemos también que hay una subespecialidad en trasplante renal, doctor. ¿Usted también practica esto? O sea, ¿qué tiempo tiene que hizo esa especialidad y qué tan necesaria es? Bueno, Tan yo vital. hice un fellow, se llama, fellow, es una sí. subespecialidad en trasplante renal en el Hospital Clínico de Barcelona, uno de los hospitales donde se hacen más trasplantes a nivel mundial y, o sea, uno de los mejores hospitales en ese aspecto. Iniciamos un programa de trasplante renal de donante cadavérico en la Plaza de la Salud en el 2009, donde realizamos más de 100 trasplantes renales. Y estamos en un proyecto ahora de una unidad de trasplante renal de donante vivo. Qué bueno que tú mencionaste eso, porque en estos días tú sabes que han habido muchos comentarios con una niña que no Unas aparece, niñas, que no exacto. aparece y eso. Y se habla de cosas, de que eso es para trasplantar de órganos. Y lo que nosotros estábamos hablando anteriormente de la educación. Para robarle órganos para trasplante para otras personas. Exacto, porque la gente tiene el concepto de que los órganos se almacenan o se guardan. Cuando se va a hacer un trasplante, en el caso de riñón, por ejemplo, lo más que puede durar un riñón después que se extrae de quien lo va a donar, que tiene que ser un especialista del área, eso no es que voy a sacar un órgano, o sea, por ejemplo, un cirujano que opera, si no tiene la especialidad, no puede hacer un trasplante, porque no tiene las especificidades de cómo debe hacerlo. El expertise, el conocimiento específico. Cómo se debe manejar el órgano. Cuando uno, rápidamente, por ejemplo, un trasplante renal, cuando se extrae de una persona, lo primero que tiene que haber una compatibilidad entre quien va a donar el órgano y quien lo va a recibir. No una compatibilidad solamente del punto de vista de sangre, hay que hacer una compatibilidad de tejido también, porque a veces, si el que va a recibir el órgano tiene células que rechazan ese órgano, no se le puede hacer el trasplante, o viceversa. Claro. Si quien lo va a donar tiene células que ese quien lo va a recibir puede tener un rechazo a ese órgano. Pero otra cosa, por ejemplo, cuando se saca un órgano para trasplantarlo, ese órgano hay que prepararlo, vamos a decir limpiarlo, para usar un término llano, Sí. que se entienda, para entonces colocarlo en la otra persona. Eso es riñón. El riñón es el órgano que más tiempo puede esperar entre una extracción y un trasplante, que no puede pasar más de 24 horas. Cuando es hígado, que aquí muy poco, aquí el único que yo conozco que hace trasplante de hígado es el doctor Giomar Figueroa, que es un científico para mí del trasplante a nivel mundial. Y cuando se va a trasplantar hígado, es el paciente que va a recibir el hígado, ya está ahí en lo que se está extrayendo el órgano, el hígado del donante cadavérico. Perdón. O sea, eso es para que vean lo difícil que es hacer un trasplante de órgano. O sea, exacto. La gente tiene el concepto que los órganos lo guardan en un freezer, que eso no es posible. Eso no es posible. O sea, no es tan fácil hacer lo que se ha vendido. Yo pienso de manera muy humilde, yo respeto a todo el mundo, pero yo pienso que eso ha hecho un poco de daño. Ha hecho un poco de daño porque... O sea, los comentarios. Sí, porque es lo que más se vende. Entonces, hacer lo que más se vende, ¿qué ocurre? Si una persona tuvo una muerte cerebral, que tuvo un accidente, por ejemplo, este es uno de los países donde más personas mueren por accidente. Es uno de los países donde se supone... Creo que está en el primero o en el segundo lugar. Entonces, es uno de los países donde se supone que debería haber más donación de órganos en este país. Aquí no debería haber tanta gente en diálisis. Pero acuérdese que hablamos de algo que tiene que ver con eso. Con la educación. Con la educación. Vamos a dar... Buenas tardes. ¿Aló? ¿Aló? 809-685-0504, nuestro teléfono de estudio para cualquier pregunta o inquietud. Le habla Arsenio de Aruba. ¿De dónde? Aruba. De Aruba, sí. Perfecto. ¿Cuál es su pregunta, don Arsenio? Gracias, hermano. Yo le quería preguntar, doctor, ya yo tengo 62 años. Yo soy de San Pedro de Macorís, soy dominicano. Y la
visito es la doctora Brugal, en San Pedro de Macorís. ¿Cuántas veces yo tendría que hacerme la prueba de la próstata, por favor, en el año? Perfecto. Escuche, por favor, al doctor. Sí, normalmente cuando una persona, si no tiene antecedentes de cáncer, por ejemplo, que su mamá tuvo cáncer de mama, cáncer de útero, cáncer de ovario, o si el papá tuvo cáncer de próstata, si no existe cáncer, generalmente con una vez al año que usted se evalúe es suficiente, siempre y cuando no tenga alguna sintomatología, alguna molestia. Ahora, esos pacientes que tienen antecedentes de cáncer, que muchas veces el paciente no sabe la historia de los padres por razones que todos sabemos. A ver, esos pacientes que tienen antecedentes de cáncer, por ejemplo, cáncer de próstata en el papá, y la mamá tuvo un cáncer de mama, o tuvo un cáncer de útero, o un cáncer de ovario, ese paciente tiene que hacerse una evaluación cada 4 o cada 6 meses obligatoriamente. Perfecto. Buenas tardes. ¿Aló? Buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, nombre y lugar de Sí, llamada. bueno, Dios le bendiga. Gracias igual. Sí, César de la Romana. ¿Qué quiere saber, señor Vicente? César, sobre una pregunta al doctor. Si una persona, un caballero, un hombre, determina operar, quitarse la próstata, ¿cuáles serían los posibles beneficios o la consecuencia de esa extirpación de la próstata? Perfecto. Pero, Muy buena ¿por pregunta. cáncer o por crecimiento? No, ya Porque sé. depende No, lo sí, que- por un cáncer. por cáncer. Ok, perfecto. Gracias, señor Vicente. Si hay una cirugía por cáncer de próstata, siempre, al paciente hay que hablarle de la consecuencia de la cirugía. Eso es básico. ¿Cuáles son esas consecuencias? Lo primero es que un paciente con un cáncer de próstata, cuando va a ser operado, tiene que saber que no va a tener eyaculación. Pero Jamás operado en la es vida. extirparle la Sí, próstata. claro, Perfecto. sí, por un cáncer. Sí. Lo segundo es que lo más probable es que se afecte su esfera sexual. ¿A qué me refiero? Que después de una cirugía de cáncer de próstata, las erecciones en ese paciente, depende cómo esté en el momento antes de la cirugía, van a sufrir alguna disminución. Y lo tercero, que es todavía aún más importante, lo más probable es que después de una cirugía de cáncer de próstata, el paciente también quede con algún escape de orina. Perfecto. Entonces, todo esto hay que explicárselo. Es una pregunta muy interesante porque muchas veces cuando el paciente tiene un cáncer, nos concentramos en el tratamiento. Perfecto. Pero hay que explicarle qué va a pasar después de la cirugía. Buenas tardes. Lugar de llamada y nombre y pregunta. Buenas tardes. Sí, Buenas tardes. lugar de llamada y pregunta, Buenas por favor. tardes. Buenas tardes. Santo Domingo Este. San- Santo Domingo Este. Correcto. Buenas tardes. ¿Qué quiere saber? Fran Alonso me llama. Ajá. Yo me estaba revisando yo mismo y yo siento en el coro No se está entendiendo la comunicación. como una bolita ¿Dónde la bolita? dentro más arriba de los testículos, dentro del escroto. Ok, perfecto. Vamos a dejarlo ahí porque no se escucha bien, pero vamos Sí, a tratar. yo escuché lo que él preguntó. Ah, ok, qué lo bueno. ideal es que se evalúe con un urólogo y que le haga una sonografía escrotal para ver, porque una bolita puede ser algo simple, pero puede ser algo más importante. Entonces es importante que visite a su urólogo para que le haga los análisis del lugar, lo examine y probablemente le indique una sonografía. Perfecto. Doctor, usted dice que tras la extirpación de la próstata, la persona no va a tener eyaculación Por cáncer. por cáncer, sí. Sí, por cáncer. Erecciones disminuirán y escape urinario. Exacto. Entonces yo me pregunto, ¿qué es más importante? ¿La vida o esas tres condiciones? Pero bien, vamos primero a pasar. Buenas tardes. ¿Aló? Buenas tardes. Sí. Yo quiero hacerle una pregunta, doctor. Pero Doctor, dígame su nombre y el lugar de llamada. Rafael, mi nombre es Rafael de los Santos, ¿Desde dónde? Buenos Aires de Vera. Perfecto. Doctor, ahora la pregunta. Doctor, yo tengo 69 años. Siento en momento cuando quiero orinar rápidamente, siento como esa comezoncita. No se me salen los pipí, pero siento como esa rapidez. Usted podría decir
decirme qué tengo que hacer? Bueno, usted lo que tiene, según lo que escucho, es urgencia. Urgencia Sí, es que sí. la rapidez que él dice. Pero tiene 79 años. Sí, pero no importa. O sea, Si está funcionando bien el aparato, la no edad, importa. sí, no, y él debe orinar normal. Entonces ahí lo que hay que investigar si no hay alguna infección de vías urinarias o probablemente él no está vaciando la vejiga completamente, se llena muy rápido y le da deseo de orinar muy rápidamente. Entonces habría que hacer una evaluación para saber cuál es de esa condición en la que él tiene. Correcto, doctor. Entonces, de las 3 condiciones expuestas por usted y la vida, ¿qué es más importante? Bueno, la vida es más importante, pero estamos en una época donde, como te dije anteriormente, yo soy muy pro comunicación. ¿A qué me refiero con esto? Al paciente hay que explicarle todo y que el paciente tenga el libre albedrío de tomar una decisión ¿De elección? de manera muy consciente de lo que va a ocurrir después de un procedimiento. Porque muchos pacientes, por ejemplo, se hacen procedimientos quirúrgicos y posterior dicen, no, pero yo no sabía eso, si yo sé eso no me opero. Bueno, es un momento muy complejo porque si el paciente dice, si sabe eso no se opera, quiere decir que no está conforme, no está satisfecho. Entonces el paciente hay que explicarle todo qué va a ocurrir después de una cirugía, para que eso él esté preparado mentalmente. Y de hecho, los pacientes, yo particularmente los pacientes que voy a operar de cáncer de próstata, que hoy en día esas 3 cosas han disminuido porque nosotros estamos haciendo la cirugía por cáncer con robot en la clínica Abreu. En la clínica Abreu, entonces eso nos da la facilidad de que la recuperación de estos pacientes sea mucho más rápida, mucho mejor y con menos efectos secundarios. No es que no ocurren, pero son mucho menos. Correcto. Buenas tardes. ¿Aló? Sí, bueno. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Perdón. Su pregunta. Se cayó. Doctor, usted dice preparado mentalmente. Ah, bueno, sí. Llega un momento en que ustedes, los urólogos, cuando intervienen a alguien, por ejemplo, cuando extirpan la próstata, buscan auxilio de un psicólogo o un psiquiatra. Bueno, ¿Es necesario? En mi caso particular, absolutamente todos los pacientes oncológicos quiere decir que tienen cáncer. Claro. Siempre yo busco un soporte de una psicólogo-oncólogo. ¿Qué es eso? Una psicóloga que maneja pacientes oncológicos, pacientes con cáncer. Esa parte es muy importante porque nosotros no somos psicólogos. Entonces, el soporte que el psicólogo-oncólogo le da a ese paciente, que yo voy a operar de un cáncer de próstata, de un cáncer de vejiga, de un cáncer de riñón, nos ayuda a que la recuperación de ese paciente y la concientización sea mucho mejor. De hecho, yo he mandado pacientes que voy a operar por cáncer al psicólogo-oncólogo y se quedan haciendo su consulta después de la cirugía. Me dice, doctor, pero mire, yo necesitaba esa terapia, no lo sabía. Reforzando O sea, su parte emocional. Exactamente. Perfecto. Buenas tardes. ¿Aló? ¿Aló? Sí, por favor, una voz fuerte. ¿De dónde habla y cuál es la pregunta? Pedro Brand. ¿Perdón? Municipio de Pedro Brand. Pedro Brand. Perfecto. ¿Cuál es su pregunta? Mi pregunta es para el doctor. Obviamente, dígala, por favor. ¿Perdón? Su pregunta. Mi pregunta es para el doctor. Pero el doctor es el que está respondiendo, por favor, su pregunta. Ok. Mi pregunta es, mire, yo tengo problemas en las columnas. Hace un año y algo que yo me hice una resonancia, yo me he hecho 4 resonancias y me dijeron que yo tenía una hernia discal en la columna. Ahora mismo me está afectando mucho, me está doliendo mucho. ¿Qué medida yo podía tomar para eso? Correcto, escucha el doctor. ¿Doctor? Sí, no, si hay un problema en la columna ahí tendría que haber un neurocirujano Es correcto. o un ortopeda especialista en columna, que también hay, para que entonces le puedan dar una opinión más clara en ese sentido, porque lo que estamos hablando aquí es de urología, de cáncer de próstata, de disfunción eréctil, de trasplantes renales, esos son los temas que estamos tratando. Perfecto. Son muchas preguntas, entonces, ¿por cuál me voy? Lo de la vida ya lo definimos, lo de preparar mentalmente, eso es vital. Y, ok, cáncer de próstata, ¿cómo
Hay una llamada, pero ¿cómo lo podemos prevenir? Ya usted ha hablado del extremo. Pero bien, vamos, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Sí, su nombre y llamada, por favor. ¿De dónde? Mi nombre es Rodolfo de Romina, la capital de Romina. Su pregunta. Mi pregunta es que yo, el año pasado fui al médico y tengo la próstata un poquito alterada, pero como me dieron un medicamento, pero... ¿Te estoy oyendo, doctor? No se escucha bien. No. Un momentito, no se está escuchando, perdón, no se está escuchando bien. En una palabra, ¿cuál es el problema? ¿Qué usted quiere saber? Se cayó. Perfecto. Y en lo que... se quedó una pregunta. Tú me dijiste que cómo se puede prevenir. Sí. Mira. Ya habíamos hablado y en caso extremo Sí. la muerte sería lo más difícil, pero la puede provocar, incluso hace metástasis, bien. Exacto. Pero ¿cómo se puede prevenir? Que de hecho es bueno. ¿A qué edad debe ir una persona al urólogo? Por ejemplo, usted hacía referencia al joven que murió de 38 años, pero bien. Que de hecho es Un bueno, momentito, que no se me vaya, no bueno, es el teléfono. Hay una pregunta ahí. Sí. Es bueno decir que en un estudio que salió en el 2020, se mueren a diario entre 3 y 5 hombres por cáncer de próstata en el país. Eso es demasiado. En República Dominicana. En República Dominicana. Repítame. De 3 a 5 hombres mueren diario por cáncer de próstata. Pero Eso fue un estudio del 2020. Ese es el cáncer. El cáncer que más se diagnostica en este momento. Y la otra pregunta que tú me hiciste de prevenir, qué bueno que tú me la hiciste porque es un término mal utilizado en cáncer de próstata. Claro. Porque hay otros tipos de cáncer, incluso de otras áreas, que sí se pueden prevenir. Pero estamos hablando del cáncer de próstata. No hay una forma, no hay manera de prevenir el cáncer de próstata. Porque no hay síntomas, no hay nada, es silencioso. Claro, entonces es un concepto errado también que está arraigado en la mente de muchas personas, que incluso cuando le diagnostican un cáncer, se quejan del que era urólogo de ellos. No, porque yo iba donde el doctor Pablo Mateo y ahora me diagnostican cáncer. O sea, como que el urólogo, no, es que usted va a evaluarse, no es para evitar que le dé cáncer. Claro. Es para diagnosticar un cáncer temprano si le llega. No es que con una evaluación se va a evitar que le dé un cáncer a una persona. Perfecto. Buenas tardes. Doctor, ¿usted gusta mucho? Ajá. Buenas tardes. ¿Aló? Sí, por favor, su pregunta y lugar de llamada. ¿Aló? ¿Aló? Sí, su pregunta, por favor. Pregunta. No. No se escucha. Vamos a parar las llamadas hasta el próximo segmento que viene inmediatamente, pero sobre la prevención, como ya usted bien aclaró, pero entonces, ¿cuál es la edad recomendable para que un hombre vaya a chequearse su próstata, diríamos una persona que está en salud, pero que tiene tantos años? Bueno, la edad va a depender también de los antecedentes de esa persona. Por ejemplo, no es lo mismo un hombre que no tenga antecedentes de cáncer en la familia a uno que tenga. Un paciente que tenga antecedentes de cáncer. Por ejemplo, nosotros tuvimos un caso en el oncológico hace unos 4 años de un paciente con 33 años que llegó con un cáncer metastásico. Y ese paciente, ese joven que falleció, la mamá, su madre había fallecido de un cáncer de mama antes de los 50 años de edad. Era del este ese paciente. Y el papá había fallecido de un cáncer de próstata antes de los 60 años de edad. Entonces, jóvenes los dos. Jóvenes los dos. Ese es un paciente, y si me están escuchando para que eso se multiplique, si es posible, esos pacientes que tienen antecedentes de cáncer en la familia, tanto por parte del papá como por parte de la mamá, es un paciente que ya a los 35, a los 38 años de edad debe estar visitando un urólogo para evaluarse. ¿Por qué? Claro. Porque tiene una carga genética. Carga genética quiere decir que viene de parte del papá y de parte de la mamá. Lo más seguro que ese paciente va a tener cáncer en algún momento de su vida. Que puede ser hereditario.
Es la Exacto. expresión, correcto. Vamos a pausar y de nuevo ya en la recta final de Portada Digital el doctor Pablo Mateo, urólogo con una subespecialidad en trasplante renal. Mueve las vaquitas, ven llena tu día, el sabor es delicioso, no pararás. Todo con la vaquita, qué rico está, y en cada cajita ella siempre está. Llena tu rebaño, vamos a jugar. Con leche La Vaquita hay una vaquita en cada sorbo. Acumula stickers y llévate toda la colección. Canjea en tu supermercado más cercano. Más detalles en ricacomunidad.com. Hagamos la vida más rica. Con mucho sabor. Bien, doctor Pablo Mateo, quien tiene consultorio en el Centro Médico Real y en Medicanet. Así es, correcto. Perfecto. En principio hablamos de prótesis de pene, incluso usted se comprometió conmigo a traer acá un modelo. Un modelo, sí. Pero el modelo se quedó, doctor. No, pero así es mejor porque así hacemos ¿Cuándo otro es programa. necesaria la prótesis? Así hacemos otro programa con el modelo y lo podemos mostrar. Ya yo sé que no le puedo pedir otro modelo porque entonces me va a traer la prótesis, pero me va a dejar el otro modelo. No, tenemos un modelo incluso que salió nuevo ahora, muy didáctico. Bueno, O pues sea, entonces... Ahí nosotros le podemos mostrar a los televidentes cómo funciona realmente un implante de una prótesis de pene. Exacto. ¿Qué tan necesario y cuándo? Mira, la prótesis de pene ¿Salva de qué? ha venido a llevar un espacio muy importante en la sociedad, en el mundo. De hecho, hay individuos que fallecieron, que yo digo que si en ese momento hubiesen existido prótesis de pene, a lo mejor la historia hubiese sido otra. La prótesis de pene es un dispositivo que se instala dentro del pene. Es importante decir que no se ve absolutamente nada. Y yo siempre lo comparo a, por ejemplo, cuando una mujer se pone una prótesis de seno. Si usted ve una mujer con una prótesis de seno, los senos se ven bien moldeados, bien representados, porque esa es la finalidad de la prótesis de seno. Entonces, la prótesis de pene es, vamos a decir, similar en el sentido de que no se ve nada. Simplemente, ¿cuál es la función de la prótesis de pene? Restablecer la erección que se ha perdido, restablecer la erección en ese hombre que no responde a nada, que ya usa medicamentos y como quiera no puede tener una actividad sexual satisfactoria. Entonces es un hombre que califica para una prótesis de pene. Hoy en día nosotros estamos luchando para que las ARS cubran parte de eso. Doctor, escúcheme, Ajá. vamos a recibir una última Claro, llamada claro, porque claro. no habíamos cerrado y el teléfono sigue caliente. Pablo, Buenas yo creo- tardes. Buenas ¿Aló? tardes. Sí. Oye, Ramón de la Romana. Ah, La don- pregunta, Sí, ¿Aló? sí, don Ramón, diga. para el doctor es que si el tato, El el ta- tato retal, Sí. la prueba del tato retal es necesaria todavía, o sea, hay otras técnicas más modernas. Perfecto. Bueno, es necesario, yo lo hago todavía, si el paciente no quiere, se le hace una resonancia, pero cuando comparamos el tacto rectal
que se hace en 3, 4 segundos, a una resonancia que cuesta 40,000, 60,000 pesos y bueno, si es más moderno el tacto rectal. Exactamente, porque se vendió en un momento eso, que ya pero eso es, por ejemplo, en los países donde el sistema te hace resonancia por cualquier cosa, pero aquí tiene un costo elevado y es más complejo hacer una resonancia que un tacto rectal. Y como dije anteriormente, con un tacto nosotros podemos observar cosas que la resonancia no observa, entonces para beneficio del paciente. Doctor, porque el tacto rectal es incómodo para el paciente, pero también es incómodo para el médico. O sea, hablábamos de la prótesis de pene y usted hacía referencia a la ARS y los cobros. Sí. Los urólogos están abogando. Hemos estado insistiendo para ver si las ARS pueden cubrir parte de lo que son los implantes de prótesis de pene, porque se considera un problema de salud como tal y como lo es. De hecho lo es. Entonces, por ejemplo, ese paciente que es operado por un cáncer de próstata, que va a tener como un efecto secundario una afectación de su esfera sexual, es un paciente que yo entiendo que la ARS debería cubrirle la prótesis de pene, porque es una consecuencia de un procedimiento. ¿Y es muy costoso? Lo que pasa es que depende de qué tipo de prótesis. ¿Por dónde andamos? Bueno, económicamente, en 50,000, en 100,000. Lo que pasa es que tenemos dos tipos de prótesis de pene y tenemos diferentes casas farmacéuticas que venden prótesis de no pene. No hay tiempo para seguirle preguntando eso, doctor, pero dígame un promedio. Bueno, eso va desde los 5,000, 8,000 dólares hasta los 25, 30,000 dólares. Perfecto. Sí. Concluimos, necesitamos un resumen, una recomendación, sobre todo para la parte de lo que yo le hablaba sobre la salud sexual en los hombres. Las mujeres hicieron mutis, no llamaron. Ya, no llamaron. Vamos a traer un tema directamente femenino la próxima vez. No, la mayoría de las veces son las mujeres que llaman. Eso fue que seguro no le dio tiempo. Ok. Los hombres estaban preventivos. Recomendaciones, doctor. Bueno, yo siempre le agradezco a Dios por todo, por cada segundo que me permite estar en este plano terrenal. Mi recomendación es que se evalúen, que el ser humano sufre demasiado porque el ser humano es muy ambicioso. Y los seres humanos no están preparados para recibir los embates que trae el tiempo. O sea, vemos personas que quieren con 60, con 70 años, quieren estar como que tienen 30 o 40, y no es así realmente. Entonces, esa es una parte importante, que mentalmente sepamos cuál es la edad que tenemos y cuáles son las condiciones que van disminuyendo. Pero trate siempre de evaluarse con su médico, con su urólogo en este caso, por las diferentes condiciones que hemos presentado hoy, desde el cáncer de próstata, desde la disfunción eréctil, el trasplante renal, porque con un profesional le va a dar una orientación adecuada. O sea, no se lleven de cosas o de recomendaciones de personas que no son urólogos, sino para eso están los urólogos, y en el país vemos 300 y pico de urólogos en el país. Perfecto, muchísimas gracias a nuestro invitado, el doctor Pablo Mateo, a ustedes también por haber compartido con nosotros esta hora de Portada Digital. Yo soy Rafael Ovalles y mañana a las 6 en punto estaré en espera de cada uno de ustedes. Prepárate porque ya los domingos no serán aburridos. De 12 a 2 de la tarde tendrás música, concursos, farándula, deportes y mucho más. Bajo la producción de Alberto Cruz Management por Digital 15 y Telemicro Internacional de 12 a 2. Porque... Gana 30 millones todos los días. Ponle tu nombre al cheque de Loto 5 y Loto 5 más. Si aciertas
aciertas los 5 números del Loto 5, ganas 3 millones. Y por 10 pesitos más del Loto 5 más, ganas 30 millones de pesos todos los días. Acertando con 4, 3 y 2 números. Como quiera gana. Sorteos todos los días a las 7 de la noche por Digital 15 y Luna TV. La primera, tu lotería. Es que de Loto 5 y Loto 5 más. Son 30 millones de pesos todos los días. Buenas noches, tengan todos. La primera, tu lotería, con su quinielón. Loto 5, Loto 5 más, quiniela, palé y tripleta les da la bienvenida al sorteo de esta noche, jueves 29 de enero de 2026. Buena suerte, tengan todos. Feliz noche, República Dominicana. Sean todos bienvenidos a su sorteo de las 7 de la noche. De la primera, tu lotería. Buenas noches, Stephanie. Buenas noches, Lorena, y buenas noches a toda la República Dominicana que está en sintonía con nosotros a través de Digital 15 y Luna TV. Hazlo temprano y cobra tus jugadas en todos los puntos de ventas autorizados en todo el país. Recibamos a las autoridades quienes certifican y fiscalizan la credibilidad y transparencia de cada uno de nuestros sorteos. Y ahora conoceremos cómo puedes ser tú el feliz ganador de 30 millones de pesos todos los días realizando tus jugadas de Loto 5 y Loto 5 más. Con Loto 5 es fácil y sencillo de ganar. Solo debes realizar una jugada por 20 pesitos y seleccionar 5 números del 1 al 38. Si aciertas los 5 números en cualquier orden, te ganas 3 millones de pesos. Y si aciertas 4, 3 o 2 números, continúas ganando, porque con Loto 5, como quiera ganas. Y por 10 pesitos más, al seleccionar un número del 1 al 10, puedes ser el feliz ganador de 30 millones de pesos todos los días con el Loto 5 más. Es momento de dar vueltas a los bolos del Loto 5. Muy buena suerte a todos. Los números ganadores del Loto 5 son 12, 5, 16, 31 y 28. Es momento de conocer el bolo que te hace ganar 30 millones de pesos todos los días. El Loto 5 más. Comienzan a sortearse los bolos. Muy buena suerte a todos. Y el bolo ganador del Loto 5 más es el número 4. Muchísimas felicidades a todos nuestros ganadores. El quinielón es el número que te hace ganar 80 pesos por cada peso apostado. El quinielón, lluvia de cuartos por montón. Comienzan a sortearse los bolos. Muy buena suerte a todos. Y el bolo ganador del quinielón es el número 94. Muchísimas felicidades a todos nuestros ganadores.